Buen día, niños. En el día de hoy resolveremos nuestras actividades de sociales de nuestro taller. Recuerden que a las 9 estaremos en la clase de Zoom para resolver todas las inquietudes que se presenten sobre nuestras actividades. ¿Listo, niños? Entonces vamos a estar muy atentos. Bueno, vamos a iniciar nuestro trabajo colocando la fecha. Hoy es 18 de agosto del 2020. En la pregunta número 1, ¿para qué se desplazaban las comunidades nómadas de un lugar a otro? ¿Ustedes recuerdan por qué ellas lo hacían? Vamos a colocar acá nuestra respuesta. Ya se desplazaban de un lugar a otro buscando alimentos, rastreando las mejores zonas para cazar y para pescar, y en las que pudieran encontrar esas plantas y los frutos para poder alimentarse, ¿cierto? La pregunta número 2, escribe falso, una F si es falso o V si es verdadero, según corresponda. Nos vamos a iniciar con la A. Los grupos sedentarios se movilizaban de un lugar a otro buscando dónde construir sus aldeas. Recuerde que ellos no se movilizaban, ¿cierto? Ya estaban establecidos en un lugar. La caza era la principal actividad de los grupos nómadas. Esto es verdadero. La construcción de aldeas permitió desarrollar la agricultura. Eso también es verdadero. Entonces A falso, B verdadero, C verdadero. Muy bien. Vamos para la pregunta número 3. Las sociedades precolombinas o prehispánicas fueron las 3 civilizaciones indígenas que alcanzaron un desarrollo importante en América antes de la llegada de los españoles. Esas comunidades fueron, entonces, ¿cuáles fueron esas comunidades? ¿Ustedes recuerdan? Entonces fueron la Inca, la Maya y los aztecas, ¿cierto? Entonces, esas fueron las 3 grandes civilizaciones que llamamos precolombinas. Explica por qué son importantes los archivos históricos y los museos. Niños, ¿ustedes recuerdan por qué son importantes estos 2 elementos? Bueno, ellos son importantes porque los archivos y los museos nos permiten conservar los documentos y aquellas piezas de gran valor histórico y cultural cuyo propósito es conocerlos, estudiarlos y exponerlos para que así todo el mundo pueda conocer estos grandes elementos de nuestra cultura, ¿cierto? Entonces esa es nuestra respuesta. En el punto número 5, escribe los nombres de 5 monumentos o parques arqueológicos de nuestro país. Hay muchísimos, ¿cierto? Y de gran valor cultural para nuestro país. Podemos nombrar algunos de ellos como Cristo Rey, podemos nombrar el Cerro de Monserrate, podemos mencionar la piedra del cañón de Guatapé, Monserrate de Guatapé. También hacen parte de estos parques arqueológicos Tierra Adentro en Cauca, Bueno, también vamos a nombrar esos parques arqueológicos que tiene nuestro país, entonces como el de Ciudad Perdida en la Sierra Nevada de Santa Marta y el de San Agustín en el Huila. ¿Listo? Vamos a trabajar en la actividad número 6. Completa con las palabras del recuadro las siguientes oraciones. Entonces indígenas, quimbayas, muiscas y zenúes. Teniendo en cuenta este recuadro, vamos a completar
los espacios. ¿Listo? A. Las culturas de Colombia se destacaron en varios aspectos. Las culturas indígenas de Colombia se destacaron en varios aspectos. Listo, niños. Bueno, entonces en la B, bueno, acá voy a seleccionarles con rojo para que ustedes vean cuáles son las respuestas que estamos colocando. B. Los crearon canales de riego, los cuales les permitían transportarse y tener agua disponible para regar sus cultivos. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Entonces, esa cultura fueron los zenúes, ¿cierto? Zenú, los zenúes. Subrayar con rojo. Los zenúes crearon canales de riego, los cuales les permitían transportarse y tener agua disponible para regar sus cultivos. C. Los utilizaron técnicas avanzadas de orfebrería. ¿Quiénes fueron los que utilizaron esas técnicas de orfebrería? Los quimbayas, ¿cierto? Los quimbayas. D. Los se dedicaron a la agricultura y a la minería, extraían esmeraldas, carbón y sal. Fueron los muiscas. Subrayamos acá con color. Listo, mis amiguitos, ahora vamos a pasar al punto número 7. Completa según corresponda. Entonces tenemos Cristóbal Colón, capitulaciones y conquista. La historia le atribuye el descubrimiento de América. Ese fue Cristóbal Colón, ¿cierto? Entonces acá corresponde a Cristóbal Colón. Cristóbal Colón. Documentos que se firmaron entre la corona de España y los conquistadores que llegaron a América. ¿Cómo se llamó ese documento? Capitulaciones, ¿cierto? Muy bien. Se denomina al periodo en el que los españoles exploraron los territorios de Centro y Suramérica. Ese periodo se denomina conquista. Bueno, voy a subrayar acá con rojo nuestras respuestas. Y conquista. Vamos para la pregunta número 8. La cultura colombiana está compuesta por diferentes aportes heredados de las culturas que ocuparon lo que hoy corresponde a nuestro territorio. ¿Cuáles fueron esos aportes que nosotros recibimos? Entonces estamos hablando del aporte indígena, ¿cierto? Estamos hablando del aporte europeo, y africano. Tres grandes aportes que aportaron a toda nuestra cultura. Pregunta número 9. Escribe 3 aportes indígenas y afrodescendientes que nos permiten reconocer lo valioso de nuestra cultura. ¿Cuáles son? Ya sabemos cuáles fueron, ¿cierto? Entonces vamos a escribir 3 de esos aportes. Bueno, entre los diferentes aportes indígenas y afrodescendientes podemos reconocer en nuestra cultura los siguientes. Entonces, la música
por parte de los africanos, como los ritmos como el currulados y el porro. Los diferentes patrimonio arqueológico de las culturas indígenas y las lenguas y los relatos de nuestras culturas indígenas, ¿cierto? En Colombia actualmente 65 lenguas se hablan indígenas. Otro aporte muy importante son los mitos y las leyendas que hacen parte de esa tradición que se hereda de los padres a los hijos. Vamos a trabajar en la actividad número 10. Dice, escribe qué es la libertad para ti y represéntala a través de un dibujo. Mis amores, esta pregunta la van a responder libremente. Es una respuesta libre, quiero que ustedes me expresen qué representa para ustedes la libertad y lo van a complementar con un dibujo. ¿Listo? Listo, niños, entonces cualquier duda vamos a resolver en las actividades de Zoom. Los niños que no se puedan conectar, si tienen alguna inquietud del tema, los papitos me pueden escribir a mi número de WhatsApp y yo voy a estar muy atenta para resolver sus inquietudes. Listo, mis amores, que tengan un excelente día.